¿Sabías que uno de los mayores mitos de la historia es que los judíos rechazaron a Jesús solo por terquedad, capricho? Esa es una versión incompleta de los hechos, y hoy vamos a desmentirla con pruebas sorprendentes. Pero antes de seguir, asegúrate de quedarte hasta el final y de seguir este canal, porque lo que descubrirás aquí cambiará tu manera de entender la fe, la historia y hasta el destino de la humanidad. La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿por qué los judíos, teniendo las Escrituras en sus manos, no reconocieron a Jesús como Mesías? Para comprenderlo debemos viajar al contexto histórico. Israel llevaba siglos sometido a imperios extranjeros, primero Babilonia, luego Persia, después Grecia y finalmente Roma. Durante todo ese tiempo, el pueblo judío esperaba con ansias la llegada del ungido de Dios, un Mesías que los librara de la opresión y restaurara el reino de David. Su esperanza estaba cargada de tintes políticos y nacionalistas. Anhelaban un libertador con espada en mano, un líder que derrotara a sus enemigos y pusiera a Israel en la cima del mundo. Cuando Jesús apareció en escena, la imagen que ofreció era radicalmente distinta a lo que ellos habían imaginado. En lugar de un general guerrero, se presentó como un humilde carpintero de Nazaret. En vez de tomar las armas, predicaba el amor al prójimo y la paz. En vez de trazar estrategias militares, sanaba enfermos, liberaba endemoniados y enseñaba a perdonar. En vez de coronarse rey terrenal, hablaba de un reino que no es de este mundo, un reino espiritual y eterno que se construye en el corazón de las personas. Esto chocó de frente con las expectativas del pueblo. Muchos lo siguieron por sus milagros, pero los líderes religiosos lo miraban con desprecio. Para ellos, Jesús no solo no cumplía con la imagen que esperaban, sino que además cuestionaba su autoridad. Denunciaba sus hipocresías, exponía sus tradiciones humanas y llamaba a un cambio profundo de corazón. El Evangelio de Juan resume esta tensión en una frase poderosa: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquí encontramos la raíz del rechazo. No era que las profecías estuvieran ausentes ni que Jesús no las cumpliera. El verdadero problema era que el pueblo había moldeado en su mente un Mesías hecho a su medida, un Mesías político que satisfaciera sus deseos terrenales, y cuando vino el verdadero Mesías con una misión mucho más trascendente, no pudieron reconocerlo. Pero surge una pregunta aún más desafiante. ¿Tenemos pruebas claras de que Jesús realmente cumplió las profecías y no fue simplemente un líder religioso más? ¿Existen evidencias bíblicas, históricas y científicas que confirmen que Él era en verdad el esperado Hijo de Dios? Esa es la pregunta que abre la siguiente parte de esta investigación. Y es una pregunta decisiva. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús cumplió verdaderamente las profecías mesiánicas? ¿No fue simplemente un personaje religioso más, como tantos otros de la historia? La respuesta está en la combinación de tres pilares: las escrituras hebreas, la historia registrada y la ciencia arqueológica. Empecemos con las profecías. No hablamos de pocas, sino de más de 300 predicciones en el Antiguo Testamento que apuntaban con detalle a la vida, obra y muerte de Mesías. El profeta Miqueas, siglos antes del nacimiento de Jesús, señaló con precisión que nacería en Belén. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Isaías anunció que nacería de una virgen, un evento que no tenía paralelo en la historia. El Salmo 22, escrito por David, describió con asombrosa exactitud los tormentos de la crucifixión, mencionando que perforarían manos y pies y que echarían suerte sobre su ropa, algo que sucedió literalmente en el Gólgota. Zacarías, por su parte, predijo que sería traicionado por 30 piezas de plata, la misma cantidad que Judas recibió al entregarlo. Ahora, lo impresionante no es solo la coincidencia de estas profecías, sino que los manuscritos más antiguos demuestran que existían mucho antes de que Jesús naciera. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumran, contienen copias de Isaías y otros escritos proféticos que datan de entre 2 y 3 siglos antes de Cristo. Esto significa que no hay posibilidad de que los evangelistas inventaran o manipularan estas profecías después del cumplimiento. Las pruebas arqueológicas silencian toda duda. Los textos ya estaban allí, esperando cumplirse. Además, fuentes históricas externas al cristianismo confirman la existencia de Jesús. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, escribió sobre un hombre llamado Jesús, sabio y hacedor de maravillas, que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Tácito, un historiador romano, también menciona la crucifixión de Cristo en sus anales.
Incluso documentos judiciales de la época registran la ejecución de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Estos testimonios no proceden de creyentes, sino de cronistas que, sin interés religioso, dejaron constancia de los hechos. El peso de la evidencia es abrumador. Jesús no fue una figura mitológica ni una invención tardía. Fue un personaje histórico real que cumplió las profecías de manera exacta. Y si esto es así, entonces debemos enfrentarnos a la pregunta más incómoda de todas. Si el Mesías realmente vino y cumplió lo anunciado, ¿por qué gran parte del pueblo judío no lo reconoció? ¿Por qué lo rechazaron si todo estaba escrito en sus propios textos sagrados? La respuesta nos conduce de nuevo al corazón humano. La nación de Israel estaba tan enfocada en un Mesías que se ajustara a sus expectativas terrenales que no pudo ver al verdadero Mesías que vino a salvarlos del pecado. Querían un libertador político, no un salvador espiritual. Y esa ceguera no solo es un problema del pasado, es una lección para toda la humanidad. Pero esta tensión nos lleva a un misterio todavía mayor. Si los judíos no aceptaron a Jesús, ¿qué papel juegan en el plan divino? ¿Han quedado descartados para siempre, o la historia tiene reservado una sorpresa para ellos en los últimos días? Si Jesús realmente cumplió todas las profecías, entonces surge una pregunta que inquieta a muchos. ¿Qué pasó con el pueblo judío al rechazar al Mesías? ¿Quedaron fuera del plan divino para siempre, o todavía hay esperanza para ellos? La respuesta bíblica es clara y profunda. Dios no ha desechado a su pueblo. Pero el plan de salvación no depende de la sangre ni de la herencia, sino de la fe y la obediencia. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 11, presenta una verdad que muchos pasan por alto. Allí escribe: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pablo mismo era judío, descendiente de la tribu de Benjamín, y explica que siempre ha habido un remanente fiel. Aunque la mayoría rechazó a Cristo, hubo judíos que creyeron, y aún hoy muchos siguen descubriendo en él al Mesías. Pero Pablo añade algo más. El endurecimiento de Israel no es definitivo, es parcial y temporal, hasta que llegue el momento señalado por Dios. En otras palabras, todavía hay un futuro espiritual reservado para muchos de ellos. Pablo utiliza una ilustración poderosa, un olivo. Dice que algunos de sus ramos fueron desgajados por la incredulidad, pero que los gentiles, los que no eran judíos, fueron injertados en ese mismo árbol. Y agrega que si Dios pudo injertar a los gentiles, también puede volver a injertar a los judíos que crean en Cristo. La enseñanza es clara. Lo que determina la pertenencia al pueblo de Dios no es la etnia, sino la fe. Tanto judíos como cristianos están invitados a formar parte del mismo olivo, bajo la misma raíz que es Cristo. Este principio rompe con la idea de que hay salvación especial solo por pertenecer a una nación. Jesús mismo dijo en Juan 14, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto coloca a todos los seres humanos en la misma condición. Judíos, cristianos y cualquier persona de cualquier nación necesitan reconocer a Cristo para recibir la vida eterna. Ahora bien, lo que la Biblia revela sobre el futuro de los judíos es impresionante. El profeta Zacarías, en el capítulo 12, habla de un tiempo en que mirarán a aquel a quien traspasaron y se lamentarán profundamente. Esta profecía apunta a un despertar espiritual en el pueblo judío en los últimos tiempos. Será un momento de reconocimiento y arrepentimiento cuando comprendan que el Mesías que esperaban ya vino y que fue Jesús de Nazaret. Pero al mismo tiempo, el mensaje no es exclusivo para ellos. El plan final de Dios no distingue entre judíos y cristianos como etiquetas religiosas. Lo que la Biblia anuncia es una gran división entre los que acepten a Cristo y los que lo rechacen, sin importar de dónde vengan. En el fin de los tiempos, el mundo entero estará dividido en dos grandes grupos: aquellos que permanecen fieles a los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y aquellos que se alineen con el sistema de engaño que dominará al planeta. Así que la pregunta se transforma. No es simplemente, ¿se salvarán los judíos o los cristianos?, sino, ¿quiénes, entre todos los pueblos, decidirán permanecer fieles a Cristo hasta el final? El final de los tiempos no será una cuestión de religiones, etiquetas o herencias culturales. No se tratará de decir, soy judío o soy cristiano, para tener asegurada la salvación. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta declaración sacude cualquier confianza superficial basada en títulos o tradiciones. La salvación, según la Biblia, no depende de lo que digamos, sino de lo que vivamos.
El libro del Apocalipsis nos da un panorama impactante de lo que ocurrirá al final. Allí se describe un mundo dividido en dos grandes bandos. Por un lado, un sistema de poder que unirá fuerzas políticas y religiosas para engañar a la humanidad. Será un movimiento global de confusión, simbolizado por la Babilonia espiritual. Por otro lado, se levantará un pueblo fiel, descrito como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 2:12. Este grupo no está definido por nacionalidad ni religión externa, sino por su obediencia y fidelidad al Creador. En medio de esa crisis final, el papel del pueblo judío no desaparece. Zacarías capítulo 12 y 13 profetizan que muchos judíos reconocerán al Mesías que fue traspasado. Habrá un despertar espiritual entre ellos, un lamento profundo a comprender que el que rechazaron hace 2000 años era en realidad el Salvador del mundo. Sin embargo, este reconocimiento no los coloca en una categoría privilegiada distinta a los demás. Ellos también, como todos, deberán aceptar por fe a Cristo y seguirlo. Del mismo modo, muchos que se llaman cristianos no estarán preparados. Jesús advirtió en Mateo capítulo 24 que al final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No todos los que se identifican como cristianos permanecerán fieles. Muchos se unirán al sistema de engaño, persiguiendo comodidad, seguridad o poder. En contraste, solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Esto significa que la gran diferencia no será entre judíos y cristianos, sino entre fieles e infieles, entre los que obedezcan a Dios y los que lo rechacen. La decisión final será personal, intransferible, y cada ser humano tendrá que definir a quién servirá. La Biblia lo plantea en términos de lealtad. ¿Seguiremos la verdad de Dios revelada en su palabra o nos dejaremos arrastrar por las tradiciones y las presiones del mundo? El Apocalipsis describe esta crisis con símbolos dramáticos, una marca impuesta por el poder de la bestia, que representará la imposición de un sistema contrario a la voluntad divina. Frente a eso, habrá un sello de Dios sobre los que decidan permanecer fieles, aun cuando eso signifique enfrentar persecución y rechazo. Y aquí aparece la pregunta más trascendental de todas. Cuando llegue ese momento de definición, ¿qué camino elegirás? ¿El camino de la mayoría, que lleva a la perdición, o el camino estrecho de la fidelidad a Cristo, que conduce a la vida eterna? Hemos recorrido un camino intenso, desde las razones históricas por las que los judíos no reconocieron a Jesús como Mesías, hasta las pruebas bíblicas, arqueológicas y proféticas que confirman que Él cumplió todo lo escrito. También vimos que el plan de Dios nunca fue excluir, sino abrir una puerta de salvación para todo aquel que crea. Pero llegamos al punto más decisivo. ¿Quién se salvará al final? ¿Los judíos por ser descendientes de Abraham? ¿Los cristianos por llevar ese nombre? La Biblia responde con una claridad que rompe esquemas. Nadie se salva por etiquetas ni por herencia, sino por fe obediente en Jesucristo. Jesús mismo lo declaró en Juan capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observa que no dice los judíos o los cristianos, sino todo aquel. La salvación está abierta a todos los que acepten a Cristo como su Redentor. Esto significa que tanto judíos como cristianos tendrán que tomar la misma decisión, reconocer a Jesús como el único camino al Padre. El apóstol Pablo refuerza esta idea en Gálatas capítulo 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En otras palabras, en el plan divino no existe privilegio étnico ni religioso. Lo que cuenta es pertenecer a Cristo. El verdadero pueblo de Dios en los últimos días será aquel que combine dos características inseparables: guardar los mandamientos de Dios y mantener la fe de Jesús, tal como se describe en Apocalipsis capítulo 14. Esto plantea un desafío para todos, porque no basta con decir, soy descendiente de Abraham o pertenezco a tal iglesia. La definición del fin de los tiempos será mucho más radical: obedecer o no obedecer, creer o no creer. Y en ese momento de crisis global, cada persona decidirá a quién darle su lealtad. Muchos judíos despertarán y aceptarán al Mesías que rechazaron. Muchos cristianos nominales, en cambio, lo abandonarán en busca de seguridad terrenal. Y habrá personas de todas las naciones, tribus y lenguas que se unirán al grupo fiel que permanecerá firme aunque el mundo entero lo rechace. Así que la respuesta es contundente. No se salvarán los judíos como bloque, ni los cristianos como etiqueta. Se salvarán los fieles a Cristo, los que decidan seguirlo en espíritu y en verdad. Esa es la línea que dividirá a la humanidad en el tiempo final. El mensaje es claro y urgente. Tú y yo estamos incluidos en esa historia.
La pregunta no es a qué religión perteneces, sino si has entregado tu corazón al Hijo de Dios y si estás dispuesto a obedecerlo, incluso cuando el mundo entero vaya en la dirección contraria. Esa decisión marcará la diferencia entre vida eterna y perdición. La historia del rechazo de Jesús por parte de los judíos no está escrita para condenar a nadie, sino para advertirnos. Ellos esperaban un Mesías hecho a su medida y no reconocieron al verdadero. ¿No corremos hoy el mismo riesgo de querer un Cristo que se adapte a nuestros deseos, en lugar de aceptar al Cristo real que demanda entrega y fidelidad? Al final, todo se resumirá en una sola elección. Y esa elección no se puede postergar. Estarás entre los que siguen al Cordero donde quiera que va, o entre los que se pierden en las promesas vacías de este mundo.